Comencemos con la unidad 1. Conoce la biología. ¿Por qué los haces de tejido de conducción en el tallo de una planta de maíz son tan importantes para la vida de toda la planta? Son importantes porque se usan para el transporte interno de materiales a todas y desde todas las partes de la planta. Esta transportación es una actividad que llevan a cabo todos los seres vivientes. La unidad 1 te pondrá en contacto con todas las otras actividades y características de todo lo que tiene vida. 1. El estudio de la vida. Los seres vivientes, como ese ciervo norteamericano de orejas largas, poseen ciertas características que los distinguen de las cosas no vivientes. Esto es que crecen, se reproducen y reaccionan a los cambios en el ambiente. Debido a su compleja estructura y a su organización, son seres que se conocen como organismos. Los organismos se caracterizan por tener una estructura compleja y una organización. ¿Qué le ocurriría al ciervo si no creciese y se reprodujese? ¿Qué le pasaría si fuese incapaz de reaccionar a los cambios en el ambiente? El estudio de la ciencia. 1.1. La ciencia y el vocabulario científico. La ciencia es un método para obtener conocimiento acerca de la naturaleza. La Tierra, el espacio, las cosas no vivientes y los seres vivientes son todos parte de la naturaleza. La ciencia incluye el examen de la naturaleza con el propósito de entenderla y describir algunos de sus aspectos. La ciencia busca la respuesta a ciertos interrogantes acerca de la naturaleza. Algunos ejemplos de estos interrogantes son: ¿por qué migran las aves? ¿Puede un ser humano vivir durante largo tiempo con un corazón artificial? Las respuestas que se obtengan pueden dar origen a más preguntas. Por ejemplo, a medida que los científicos van aprendiendo acerca de la migración, se preguntan cómo encuentran su camino las aves migratorias. El estudio de las ciencias incluye aprender muchos nuevos términos. En este libro, los términos científicos nuevos aparecen en negrillas. Muchos términos científicos se forman con prefijos y sufijos, sobre la base de de sus significados particulares. La tabla 1.1 enumera algunos de los sufijos y prefijos que se usan en la ciencia. El apéndice B tiene una lista más completa. Es importante que conozcas estos prefijos y sufijos y sus significados respectivos, porque esto te ayudará a entender los términos científicos. Bio significa vida, cito, célula, dermis, piel. Los guiones, en este caso, pues indican que son un prefijo y aquí sería un sufijo. Epi, por eso epidermis, sería pues la capa superior de la piel, la más externa. Histo, tejido, por ejemplo, histología, pues es el estudio, ¿no?, de los tejidos. Logía, estudio de. Micro, pequeño, por eso un microscopio sirve para ver cosas pequeñas. Y neuro significa nervio. Osteo, hueso. Proto, primero. So o soa, animal o animales. Hay muchos más prefijos. Es importante investigar todos los que se puedan y buscar el significado de ciertas palabras a partir de ellos. Pues bien, la palabra biología tiene dos partes, bio y logía. Bio es un prefijo que significa vida y el sufijo logía significa estudio de. Al combinar ambos significados definimos biología como el estudio de la vida. De igual manera, significa animal, por tanto, zoología se puede definir como el estudio de los animales. Determina el significado de los términos citología, epidermis y osteocito. Pues bajo el entendido que cito es célula y logía es estudio de, citología es el estudio de la célula. Epidermis, el ejemplo que ya había mencionado. Epi es piel, sobre, y dermis, piel. Y osteocito, osteo significa hueso, aquí está, y cito, célula. Entonces, el osteocito sería como la célula que forma los huesos, o podría ser una de las células de los huesos. Lo vamos a ir descubriendo más adelante. Pero a simple vista, si no tienes conocimientos de qué significa cada cosa,
pero conoces los prefijos y sufijos, puedes darte una idea. De esta forma ya no es tan difícil cuando nos encontramos con estos conceptos más adelante. Lo importante no es aprender tal cual todo, sino entenderlo para que sea más fácil. La palabra tecnología aparece con mucha frecuencia en las noticias y puede definirse como el uso del conocimiento científico para mejorar la calidad de la vida humana. A la tecnología se le llama a menudo ciencia aplicada. Un bioingeniero es un tecnólogo que aplica el conocimiento científico de ingeniería para resolver problemas biológicos. Todas las ramas de la ciencia, biología, química, física, etc., estudian la naturaleza y todas las ramas de la ciencia estudian la naturaleza de la misma manera. Los científicos usan el método científico al intentar explicar la naturaleza. El método científico es una manera de recopilar información y comprobar ideas. Método científico, manera de recopilar información y, lo más importante, comprobar ideas. Es la forma en que un científico trata de hallar respuestas a sus interrogantes sobre la naturaleza, a pesar de que el procedimiento puede variar. El método científico consta de los siguientes pasos generales. Lo primero es hacer observaciones, después formular hipótesis, someter a prueba la hipótesis, llegar a conclusiones, y el método científico es lo que distingue la ciencia de los otros campos de estudio. Durante todo el desarrollo de las actividades de este libro usaremos este método. Las observaciones científicas. El microscopio que vas a usar en este curso es un microscopio compuesto de luz. Las lentes de un microscopio de luz aumentan el tamaño del objeto que se está observando, para aumentar todavía más el tamaño de las cosas. Los científicos utilizan otro tipo de microscopios. En el capítulo 2 estudiarás varios tipos de microscopios. Compara los dos mosquitos que aparecen en la lámina 1.1. ¿Qué detalles se ven en la lámina revelada por el microscopio que no son visibles normalmente? Un científico debe cuidarse de que sus opiniones y sus emociones no influyan en lo que observa. Una idea u opinión que influye una observación es una idea viciada, porque es parcial y perjudiciada. Por ejemplo, puede que un científico le tenga miedo a las serpientes y por esta razón siempre le parecerá agresivo el comportamiento de las serpientes. La observación del científico de que el comportamiento de las serpientes es siempre agresivo está viciada porque su prejuicio influye en ella. Mosquito visto normalmente recuadro y luego visto con un aumento 11 veces en un microscopio. Sin embargo, la mayor parte del comportamiento de las serpientes es defensivo, lo cual es diferente de agresivo. Parecen mostrar, en la lámina 1.2, parecen mostrar un comportamiento agresivo. ¿Lo muestran? ¿Tienes algún prejuicio en tus observaciones? ¿Qué factores pueden viciar tus observaciones? Incluso para una persona muy positiva podría estar pensando que está sonriendo, ¿no? Pero bueno, ya al momento de verlo eh, directamente, pues si no estás mm, pues muy cerca de una serpiente, lo ves desde lejos, ¿no? Tal vez interactuando una serpiente con otro animal, pues lo verías como el hecho de, pues está buscando su alimento, ¿no? O se está defendiendo de alguna amenaza. Ahí es cuando eh, no dejas que tu opinión influya sobre lo que estás observando para que pueda realmente ser objetivo. De lo contrario, pues estaría siendo una visión subjetiva. Las observaciones de un científico, además de ser exactas, deben también constar de un registro escrito o en película o en cita magnetofónica o en otra forma. Este registro de sus observaciones, esa información, constituye los datos del experimento. Y pues la formulación de hipótesis. Una observación o una serie de observaciones muy a menudo lleva a un científico a hacer una o más preguntas. Por ejemplo, con relación a los murciélagos que cazan durante la noche, un científico puede preguntarse,
¿En qué forma detectan los murciélagos en la noche los pequeños insectos que cazan? Para contestar esta pregunta, el científico puede leer acerca de los murciélagos y su comportamiento. Si el científico no encuentra la respuesta en los escritos de otros científicos, debe hacer observaciones adicionales, muy cuidadosas acerca de los murciélagos. En la lámina 1.4 observa bien la cabeza y las alas del murciélago. Haz dos observaciones que pueden ayudarte a determinar la forma en la que se alimenta un murciélago durante la noche. Pues bien, eh, mi hipótesis aquí sería las orejas, ¿no? Las veo muy grandes, entonces mi hipótesis inicial es que son por las orejas, ¿no? Aquí nos menciona sobre los ojos, pero bueno, yo podría sacar esa hipótesis, ¿no? Algunas otras personas podrían llegar a la hipótesis de que, no sé, tal vez por medio de las alas reciben algún estímulo. Um, Algunas otras podrían pensar justo esto por medio de los ojos, o pues no sé, ¿no? Diferentes personas pueden llegar a diferentes hipótesis y eso es lo importante, porque posteriormente se va a comprobar la hipótesis o se va a descartar por medio de la experimentación. Y para llegar a eso, después de que se ha formulado la pregunta, el científico contesta formulando la hipótesis. Una hipótesis es una posible contestación a una pregunta acerca de la naturaleza basada en observaciones, lecturas y los conocimientos de un científico. ¿Qué hipótesis puedes formular acerca de la forma en que los murciélagos cazan de noche? Una hipótesis es que usan su vista al cazar de noche. El siguiente paso en el método científico es probar la hipótesis. 1.4. La experimentación. La prueba científica de una hipótesis se llama experimentación. Un científico debe diseñar un experimento para probar la hipótesis que propone. Un experimento incluye generalmente dos grupos, dos grupos sobre los que se van a hacer observaciones. A uno se le llama grupo control y el otro es un grupo experimental. Grupo control y grupo experimental. El grupo experimental difiere del grupo control solamente en un factor o condición, la que se está probando en el experimento. La condición que se distingue al grupo experimental del grupo control se le conoce como factor variable. Mientras que se realiza un experimento, deben anotarse las observaciones exactas, tanto del grupo experimental como del grupo control. Las observaciones anotadas son los datos del experimento que el experimento provee para asegurarse de que lo que se obtiene de un experimento es confiable, y no algo que ocurre solo una vez. Debe obtenerse información suficiente. Por ejemplo, al tratar de determinar si los ratones necesitan vitamina C para crecer, un científico debe trabajar con un grupo de ratones. No puede obtener datos útiles con un solo ratón sin vitamina C. Una muestra más abarcadora asegura que lo que se está observando es lo que ocurre normalmente bajo las condiciones que existen en el experimento. Es decir, estas serían las condiciones normales y estas serían las condiciones que se quieren probar. Bueno, sería la hipótesis, ¿no? De que la vitamina C tiene algo que ver o no tiene nada que ver con el crecimiento. Una vez anotados, los datos deben organizarse y analizarse. Hasta hace poco tiempo, los científicos tenían que estar organizando y analizando los datos durante un gran número de horas. Hoy en día, sin embargo, los científicos tienen computadoras que reducen notablemente el tiempo con que toma esta tarea. 1.5. Las conclusiones y las teorías. La información que se obtiene de un experimento se estudia con el fin de determinar si confirma o no la hipótesis original. Si apoya la hipótesis, el científico ha obtenido evidencia de que la hipótesis es válida. Si no la apoya, se llega a la conclusión de que la hipótesis es incorrecta. Por eso es importante formular hipótesis, ya sean correctas o no, nos sirven para ir descartando eh, algunas cosas y así es más fácil llegar a una hipótesis verídica. Y pues una teoría es una explicación de algo en la naturaleza. Esto es a lo que llegaríamos cuando se confirma una hipótesis, o al menos sería lo ideal. La teoría de la relación entre los gérmenes y las enfermedades, por ejemplo,
Dice que ciertas enfermedades son causadas por unos organismos muy pequeños, gérmenes o microbios. Dice también que una enfermedad se puede transmitir de una persona a otra por medio de estos organismos. Una teoría sirve generalmente como base para experimentación adicional. La teoría de que los microbios causan enfermedades resultó en el desarrollo de las vacunas. El significado popular de la palabra teoría es diferente del significado científico de la palabra. En ciencia, una teoría es una explicación que tiene un alto grado de confiabilidad. Las teorías científicas pueden cambiar, en algunos casos aparecen unas nuevas teorías que las sustituyen. En otros casos se encuentran nuevos datos que obligan a modificarlas. La teoría atómica, la teoría de la estructura de los átomos, se ha modificado en varias ocasiones. Las teorías científicas están sujetas a comprobación. Además de teorías, la ciencia tiene leyes o principios. Una ley científica es una descripción de algún aspecto de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de Allen dice que algunas de las partes de los cuerpos de un animal, como las orejas, son más pequeños en los climas fríos que en los climas cálidos. Como vemos en la lámina 1.6, un conejo que vive en una región polar tiene orejas más cortas que un conejo que vive en el desierto. Este sería el polar y este el del desierto. Entonces, pues la altura es diferente. Una ley no explica el porqué de un aspecto de la naturaleza, como lo hace una teoría. Una ley describe algún aspecto de la naturaleza. Define la palabra ciencia y biología. Ciencia y biología. Pues una ciencia puede ser escrita como el estudio de conocimientos sistemáticos y biología, en este caso sería ya tal cual, pues una rama específica de las ciencias. Recordemos que bio significa vida y biología es el estudio de. Entonces, la biología es una ciencia natural que estudia la vida. ¿Qué es el método científico? Pues es un proceso que se utiliza para comprobar y describir teorías. Establece relaciones entre hechos observables y formula leyes. Eso sería el método científico. ¿En qué difieren el significado popular y el científico en cuanto a lo que es una teoría? Pues lo que mencionaba aquí, vamos a regresar un poquito. Es el significado popular de la palabra teoría es diferente al significado científico de la palabra. En ciencia, una teoría es una explicación. Ok, ciencia, explicación. Que tiene un alto grado de confiabilidad. Ok, eso sería lo que difiere de la teoría como término popular a científico. Ya estamos hablando de un alto grado de confiabilidad. ¿En qué difiere una ley científica a una teoría científica? Ok, Jonah. Las teorías científicas pueden cambiar, en algunos casos aparecen teorías que las sustituyen. Ok, las teorías no son tal cual algo estable. Además, la ciencia, perdón, tiene leyes o principios. Entonces, aquí la ley científica es una descripción de algún aspecto de la naturaleza. Entonces, ¿en qué difiere una teoría y una ley? Pues tal cual. La ley es una descripción, por lo tanto, pues ya no va a cambiar, ¿ok? Es una ley, es un hecho. Y las teorías pueden cambiar. Tienen cierto grado de confiabilidad, sí, pero no están comprobadas que sean hechos. Imagina que observas una hormiga que lleva un grano de azúcar a un hormiguero y que ve a cientos de hormigas que se mueven hacia donde está el azúcar. Sugiere una hipótesis sobre la forma en que la primera hormiga le comunicó a las otras dónde estaba el azúcar. Pues bien, una hipótesis muy rápida, muy común sería, ¿no? Pues fue caminando, ¿no? Hacia donde estaban todas, les dijo.
Se me ocurre que podría ser también, pues, por medio de vibraciones, por medio de sonidos. Esas son como que las primeras hipótesis, ¿no? Que vienen a la mente más fácilmente. Lo importante de formular hipótesis no es llegar tal cual a la verdad, ¿no? Simplemente el hecho de empezar a pensar es lo importante al formular una hipótesis.